Estimado docente público en general, les saluda el alumno Juan José Kerry Tanchiva, alumno de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, pero antes de iniciar quisiera presentar al grupo que integra este tema. Los integrantes: John Kevin Chuquimés González, Pedrín Pizango Yumi, Miguel Ángel Napoapuela, Alejandro Magno Pineo Gibaja, Darryl Rodríguez Inuma, Ángel Germán Rodríguez Inuma, Jorge Luis Inuma Sangama, Heiner Flores Cinti, Juan José Kerry Tanchiva, Iris Selene Ruiz Isniño, Rocío Milagros Pineo García. Para ello, el día de hoy quisiera invitar a Rocío para que nos pueda dar una breve introducción sobre este elemento químico muy importante para las plantas, que es el azufre. Como bien sabemos, el tema a tratar el día de hoy es el azufre. El azufre es un elemento químico encontrado en la tabla periódica con un número atómico 16 y con el símbolo S. El azufre, en función de su estado de oxidación, encontramos sus principales valencias, que son el +2, -2, 4 y 6. ¿Qué más podemos decir del azufre? El azufre es un no metal con un color amarillo característico. Dicho elemento es generado en estrellas masivas en las que predominan temperaturas que provocan la función entre un núcleo de silicio y otro de helio. Es un proceso denominado nucleosíntesis de supernovas. El azufre es importante en la protección de células, ya que evita deshidratación por calor y sequía, y también juega un papel en la protección de los daños de la célula por frío. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán cuál es la función del azufre en las plantas. Pues podemos decir que las plantas adquieren el azufre del sustrato como sulfato, que es el SO4. El sulfato es de por sí fácil de disolver y está sujeto a pérdidas por filtración. El metabolismo de las plantas reduce el sulfato y el dióxido de sulfato a formas que pueden ser usadas para construir moléculas orgánicas. También podemos decir que el azufre es parte vital de todas las proteínas de las plantas y de ciertas hormonas de las plantas. También se usa en la formación de ciertos aceites y compuestos volátiles que puede encontrar en la familia de las cebollas y ajos. Siguiendo con la exposición de la compañera Rocío, ahora veremos la función del azufre en la planta. Interviene en los mecanismos de defensa vegetal para que sean más resistentes a las enfermedades o las plagas que puede adquirir la planta. Esencial para la síntesis de proteínas. Ahora, contribuye al vigor de la planta y su resistencia al frío. Le hace más inmune, le hace más vigoroso a la planta. Ahora veremos la absorción del azufre en la planta. Cómo la planta absorbe el azufre. La absorción del azufre de la solución del suelo por las plantas se realiza exclusivamente como ion sulfato. Sin embargo, las plantas también están en capacidad de fijar el azufre en dos formas: el ácido sulfurhídrico y como el dióxido de azufre, que existen en el aire. Si no se toma en cuenta la absorción de dióxido de azufre, CO2, de la atmósfera que tenemos, la actividad que puede representar un aporte importante de azufre para muchas plantas. La mayor parte del azufre tomado por las plantas del suelo es absorbido en forma de SO4 -2. Incorporado al aminoácido cisteína en los tejidos fotosintéticos. La reducción asimilativa del azufre del sulfato es un proceso dependiente de la luz llevado a cabo de los cloroplastos. Ahora, en las plantas se ha encontrado una estrecha relación entre el estado nutricional del nitrógeno y del azufre. Y esto no es sorprendente si se considera que aproximadamente el 80% del nitrógeno y azufre incorporados en los compuestos orgánicos de las plantas lo hacen las proteínas cuando ambos elementos se encuentren en proporciones adecuadas. Ahora vemos la absorción del azufre en la planta. Tenemos
el CO2, dióxido de azufre, se forma el CO4 negativo 2, es llevada hacia el suelo por medio de la lluvia ácida. Ahora tenemos el azufre orgánico, que se combina con la materia orgánica del suelo, donde también intervienen muchos microorganismos del suelo. Una vez que está la exhibición del suelo, es absorbida mediante las raíces de la planta. Y ahí tenemos también la volatilización, que también es elevada hacia la atmósfera. Siguiendo con la exposición, contenido de azufre en las plantas. Las plantas toman el azufre por sus raíces como ion sulfato. El HP del suelo influye de manera significante en la toma de azufre por las plantas. En la planta el azufre se concentra en mayor cantidad en las hojas viejas que en las hojas jóvenes. Esto se debe a su mayor madurez metabólica. En cereales, el azufre en materia seca varía de 0.17 a 0.18%. En leguminosas, de 0.24 a 0.32%, mientras que en las brasisas puede superar el 1%. Tanto el azufre inorgánico como el orgánico pueden existir dentro de las plantas, siendo el tejido joven más rico en su forma orgánica, por la que en tejido viejo predomina la formación inorgánica. Cuando los cultivos forman más tejido joven y demandan azufre, las hojas viejas pueden disponer de elementos. En esto puede volverse a transformarse en sulfatos. Deficiencia de azufre en las plantas. La deficiencia de azufre se asemeja con una deficiencia de nitrógenos, pero en la parte superior de la planta, debido a que el azufre no es móvil. La deficiencia se observa por primera vez en la hoja más joven. Las hojas más jóvenes se ponen verde pálido y los tallos adquieren un fuerte tono púrpura. Las puntas de las hojas comienzan a rizarse. Si varias hojas comienzan a decolorarse, el color cambia de verde claro a verde amarillo intenso. En caso de una deficiencia grave, la floración y el crecimiento se inhiben. La falta de azufre puede conducir a un retraso de crecimiento, una cosecha menor y una calidad inferior de productos final. Deficiencia de azufre en las plantas. ¿Cómo reconocer una deficiencia de azufre? Clorosis en hojas jóvenes. Los tallos de las hojas se tiñen de color púrpura. La floración y el crecimiento se inhiben en caso de una deficiencia grave. ¿Cuál es la causa? Valor de pH demasiado alto en el suelo o sustrato. Composición incorrecta de nutrientes. Siguiendo con la exposición, voy a explicar lo que es exceso del azufre en las plantas. El principal problema que se presenta cuando existe un exceso de azufre tiene que ver con la alta competitividad que tiene con el nitrógeno. Esto quiere decir que niveles de alto de azufre pueden llevar a que las plantas no absorban y distribuya bien el nitrógeno, por lo que se producirá un déficit de este. Síntomas en las plantas por el exceso de azufre. Puede provocar fitotoxicidad en las hojas, sobre las que aparece una mancha amarilla, que posteriormente se negrosa. La planta evidencia una falta de crecimiento. La planta es más pequeña y el desarrollo es uniformemente menor. Las hojas toman color verde oscuro. Cuando el exceso es grave, las puntas y bordes de la hoja se pueden decolorar y quemar. Exceso del azufre en las plantas. ¿Cómo solucionar el exceso de azufre? El exceso de azufre es difícil que lo produzca, lo que puede ocurrir por un exceso de este mineral en nuestra planta es que impide la absorción de nitrógeno. Primero, comprobar el EC en la solución de riego sustrato para saber
si es demasiado alto. Si es el sustrato, primero el todo. Hay que realizar un lavado de raíz utilizando el triple de agua de capacidad de la maceta. Deberemos medir la S de salida para saber cómo del sustrato está en el sustrato de sales y empezaremos a realizar el lavado hasta que los niveles de S del sustrato sean los mismos que el agua que utilizamos para realizar el lavado. No utilizar durante unos riesgos de fertilizante para que pueda metabolizar el exceso de alimento acumulado en la planta. Exceso de eficiencia. Deficiencias de azufre en la planta. Las hojas jóvenes se vuelven de color verde lima y amarillento y su crecimiento se estanca. A medida que la escasez progresa, las venas de las hojas se tornan amarillas. Las puntas de las hojas pueden quemarse, oscurecer y tomar forma de gancho hacia abajo. Largas manchas púrpuras aparecen en los nuevos tallos vástagos cuando se combina en una deficiencia global de nutrientes. El tallo se vuelve leñoso. La formación de los brotes es lenta y débil. Exceso de azúcares en las plantas. La planta es más pequeña y el desarrollo es uniformemente menor. Las hojas toman un color verde oscuro. Cuando el exceso es grave, las puntas y bordes de la hoja se pueden decolorar y quemar. Continuando con el tema, podemos ver el contenido del azufre en el suelo. El contenido del azufre en el suelo en estas áreas de climas húmedos es aproximadamente el 0,2 y menos 2%, pero en suelos pantanosos puede ser de 1% y en ciénegas de 3,5%. Podemos ver también las formas del azufre en el suelo. Los podemos ver de forma orgánica e inorgánica, esto de acuerdo a las características físicas, químicas y ambientales del suelo. La fracción de azufre inorgánico está presente como azufre elemental en los diferentes niveles de oxidación. Podemos encontrarlo como sulfuros, sulfatos, tiosulfatos, entre otros. Pero también en la otra fracción orgánica, que constituye la principal reserva de este nutriente, pudiendo llegar a representar el 100% del azufre que podemos encontrar en los suelos orgánicos. Estos compuestos orgánicos que contienen azufre cuentan con aminoácidos, proteínas, polilíptidos, entre otros. Aquí podemos ver este cuadro con las deficiencias tanto en los suelos como en las plantas. La deficiencia de azufre se observa en los suelos pobres con materias orgánicas, suelos arenosos y francoarenosos. También podemos ver una deficiencia de azufre en el suelo que, trata de una disminución y de la fijación de nitrógeno atmosférico que realizan las bacterias, trayendo consecuencias una disminución de los nitratos y el contenido que tienen. Y las deficiencias que podemos ver en las plantas es cuando el azufre se encuentra en escasez, no se encuentran concentradas en un espacio. Y eso quiere decir que la planta altera los procesos metabólicos y sintetiza sus proteínas. La insuficiencia del azufre incluye en el desarrollo de las plantas. Dinámica del azufre en el suelo. Los compuestos de azufre existentes en el suelo están sometidos a múltiples procesos de transformación que son análogos al ciclo del nitrógeno. Así, las sustancias orgánicas están sujetas a la mineralización microbiana o a la hidrólisis. El producto final siempre es el ion de sulfato, que puede estar en la solución del suelo o absorbido en los coloides del suelo. De la misma manera, el azufre puede ser también fijado en forma transitoria por microbios, ácidos fúlbicos o sustancias o subsustancias húmicas. El suelo bajo en condiciones aeróbicas, el ion sulfato puede ser reducido por bacterias o ácidos sulfhídricos. En ambos casos, el azufre disponible en el suelo para las plantas será menor. La acción de las bacterias
en el suelo, por ejemplo, el tiobacterias, transforma el azufre elemental en azufre de sulfatos. En esta transformación las bacterias oxidan el azufre elemental convirtiéndolo en sulfato y liberando con ellos el hidrógeno. Con ello el azufre elemental causa una acidificación del suelo. El sulfato de magnesio o el sulfato de potasio son sales neutrales, es decir, los minerales allí contenidos llegan a la solución del suelo sin transformarse y no ejercer influencia en el valor del pH del suelo. Como ion negativo, al igual que el ion del nitrato, el sulfato no está sujeto a la absorción significativa del suelo y corre peligro de lixiviación, sobre todo en el semestre de invierno. Los suelos livianos o suelos estructuralmente débiles presentan un mayor riesgo de presentar deficiencias de azufre, especialmente después de las precipitaciones anormales, así como con los suelos con condiciones físico-químicas que limitan el desarrollo del sistema radicular. Aplicando una fertilización con el sulfato, equilibrando en primera, quedará garantizado el suministro del azufre para todo el periodo vegetativo de la planta, dado que durante el semestre de verano la evaporación es mayor que las precipitaciones. Acá podemos ver un gráfico sobre el ciclo del azufre en el suelo, que está ya conformado con todo el proceso que hemos venido indicando desde un inicio. Podemos ver dos condiciones, las condiciones aeróbicas como las condiciones anaeróbicas, las cuales en las condiciones anaeróbicas intervienen los abonos orgánicos más los restos de plantas. Esto a su vez produce azufre orgánico teniendo absorción y retención de este componente en el suelo. O también podemos ver las condiciones aeróbicas, como podemos ver los fertilizantes más las emisiones del sulfato de azufre, también tenemos los ácidos sulhídricos y el sulfato de hierro. Pero esto a su vez también puede tener pérdida por lixiviación. Esto podemos hablarlo en condiciones aeróbicas, pero si nos damos cuenta en este gráfico podemos encontrar que los ácidos sulhídricos pueden perderse por gasificación. Eso es todo hasta el día de hoy. Más bien, muchísimas gracias a todos. Muchas bendiciones.